Amén, gloria a Dios. Pues vamos a empezar el estudio en Hechos 9, creo que es la parte 9 entonces. Vamos al capítulo 9 de Hechos y en el versículo 1. Antes de empezar vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dé dirección y nos guíe y nos enseñe lo que Él nos quiere enseñar, porque solamente a través de Él es como puede ser Cristo revelado a nosotros y solamente a través de Él, cuando lo obedecemos, Cristo es formado a través de nosotros. Entonces, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder venir esta noche a estudiar tu palabra, a poder comprenderla y a poder entenderla para comprender un poco más quién es Cristo, quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos en Cristo y el propósito de Dios para nuestra vida, porque cuando nosotros comprendemos eso y entendemos eso, Señor, no hay nada que nos pueda mover de seguir adelante en tú, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si se acuerdan, en el capítulo 8, en el capítulo 7 viene la muerte de Esteban, y luego en el capítulo 8 empieza a venir la persecución sobre la iglesia y empiezan a salir los apóstoles y los discípulos a predicar la palabra por diferentes lugares y Dios los sigue utilizando con prodigios, milagros y señales. En el capítulo 4, pero en el capítulo 5, versículo 12 dice, más bien, en el capítulo 4, versículo 29, cuando Pedro y Juan fueron presos en la cárcel, ellos le pidieron, Señor, pues que ayuda a que tus siervos con todo de nuevo prediquen la palabra mientras tú extiendes tu mano y se hacen milagros, prodigios y señales. En el capítulo 5, versículo 12, vemos que dice esto, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. O sea, se está cumpliendo la oración del versículo 29. Y luego cuando viene la expansión de la iglesia, porque la iglesia tenía que salir a predicar, no quedarse en Jerusalén, porque el Señor les había dicho, me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, este, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria hasta lo último en la tierra. Es decir, así, ¿no? Entonces, la iglesia estaba muy cómoda y vino la persecución y cuando vino la persecución, la iglesia empezó a salir. Y cuando la iglesia empezó a salir a recorrer más ciudades, pues vino lo que se llama eh, la expansión de la iglesia para otros lugares, ¿ok? Y de aquí vamos a ver en el capítulo 8 que también hacían milagros y prodigios y señales los discípulos y los apóstoles. Pero vamos a ver en el capítulo 9 la conversión de Pablo, de Pablo a Saulo de Saulo a Pablo de Tarso, de Saulo de Tarso a Pablo, perdón. Y vamos a ver esta conversión y vamos a ver este, cómo, cómo el Señor mueve la vida de este hombre. Ahí está tu comidito, ¿ok? Cómo el Señor mueve la vida de Pablo a que se convierta en un gran hombre de Dios. Pero vamos a ver que vamos a entender varias cosas. Unas entre ellas, que Dios puede utilizar a cualquier persona que se deje usar por Dios. Dios cambia la vida de las personas, no importa su vida, qué tan mal haya sido. La Biblia dice que Pablo mataba a cristianos, perseguía a cristianos, y luego en las cartas paulistas, cuando Pablo ya tenía tal vez 60 años, 50 años, dice, yo no tengo, mi conciencia no me acusa de haber hecho nada malo. Y tú dices, pero ¿cómo, Pablo? Pero antes sin Cristo, pues no tenías a Cristo y antes de Cristo, pues matabas cristiano. Entonces entendemos verdaderamente que si Pablo dice, mi conciencia no me acusa de nada, entonces entendemos verdaderamente que Dios puede utilizar a cualquier persona sin importar su pasado. Muchas personas no se dejan usar por Dios. He conocido muchas personas que no se dejan usar por Dios porque su pasado las atormenta. Hay que recordar que no es Dios quien atormenta a la persona, es la misma persona que está escuchando las voces del diablo y el diablo le trae una fotografía de su vida pasada. Y me he topado con muchos cristianos que no pueden avanzar en su ministerio y cuando les preguntas, oye, ¿qué está pasando esto que el otro? Oh, es que soy indigno del Señor, es que yo cuando estaba en el mundo hacía esto. Pues por eso, pues ya tienes 10 años en el Señor, 5 años en el Señor y le has sido fiel. Oh, es que todos esos pensamientos aquí, que no sé qué. Y así pasa y no avanzan porque el diablo les enseña fotografías del pasado.
Y hay que recordar que la Biblia dice que en Cristo Jesús somos nueva creación. La Biblia dice que Dios borra nuestros pecados y nunca más se acuerda de ellos. Dios dice, esos pecados nunca más los voy a traer a la memoria para juzgarte. Esos pecados están en el baúl de los recuerdos, en el olvido, donde ya no cuentan. Entonces, vemos que Dios verdaderamente puede utilizar a cualquier persona que se arrepienta. Versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Aquí quiero que entiendan la palabra respirando. Se entiende como que Pablo ya estaba muy cerca, como que cuando alguien te respira en la cabeza, en la nuca, quiere decir que Pablo ya estaba muy cerca de los discípulos y traía una tarea de sofocar a los discípulos. Es decir, Pablo perseguía todos los días. Pablo lo que hacía, Saulo lo que hacía las 24 horas era perseguir cristianos, meterlos en la cárcel, golpearlos, incluso hasta matarlos. Fueran niños, fueran adolescentes, fueran esposos, fueran lo que sea, Pablo no le importaba eso. Por eso aquí dice, respirando aún amenazas. Fíjate, amenazas y muerte separa. No amenazas de muerte, sino amenazas y muerte. Es decir, Pablo traía la tarea de matar cristianos, ¿ok? Respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. Quiero que entiendas contra los discípulos del Señor. A veces nosotros no entendemos esta parte, pero hay que entender que nosotros, aunque somos maestros, pastores, evangelistas, lo que sea, somos líderes, al final de cuentas, las personas son discípulos de Cristo. Puede ser que se están discipulando bajo el cargo que Dios nos ha dado, pero al final de cuentas las personas son discípulos de Cristo. Por eso Pablo en la carta de Corinto les dice, porque unos dicen que son de Apolos, unos dicen que son de Pablo y otros de este y del otro. Dijo, eso es carnal. Todos son de Cristo, ¿qué no saben? Esa es una parte sumamente importante que debemos entender y comprender. Somos discípulos de Cristo. Ahora, que yo sea discípulo de Cristo no significa que yo puedo andar por ahí sin ningún pastor. No, la Biblia dice que estar sujetos a vuestros Oh, pastores. y ahí se puede poner el nombre. Versículo, 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 2. Y le pidió, Pastor, perdón, silencié su micro. ¿Lo puede activar, por favor? ya, versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Bueno, aquí cuando dice separa la palabra hombres y mujeres, es que Pablo no hacía diferencia entre hombre y mujer. Para él, una persona que hablaba de Cristo era una abominación y tenía que acabar con ella. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aquí hay una cosa bien importante. Pablo, ¿a quién estaba persiguiendo? A la iglesia. No estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia. Y el mismo Jesús le dice a Pablo, Saulo, perdón, ¿por qué me persigues? ¿Te das cuenta que verdaderamente la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús? A veces no comprendemos esa verdad. Pensamos que es como un cliché, pensamos que suena muy bonito que somos el cuerpo de Cristo Jesús, pero cuando alguien hace algo en contra de un cristiano verdadero, creyente, nacido nuevo, lo está haciendo en contra de Jesús. Y al que se lo está haciendo es a Jesús. Aquí es lo que Pablo, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Pablo. En el versículo 4 le dice, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, a los creyentes. Y Jesús estaba diciendo, en otras palabras, Saulo, la iglesia y los creyentes a los que tú persigues somos uno mismo.
¿Te das cuenta la revelación más adelante que Pablo dijo acerca de esto? De que somos el cuerpo de Cristo, todos unidos, compenetrados, todos somos el cuerpo de Cristo. Pablo habló en Romanos y en Corintios acerca de que, y en Efesios, de que somos el cuerpo de Cristo, los creyentes, porque conocía esto que el Señor le mostró. Tú estás persiguiendo a los creyentes, pero en realidad me estás persiguiendo a mí. Grábatelo bien. Porque a veces volvemos a lo mismo, cuando alguien nos ofende o cuando alguien nos hace algo, pensamos que lo hizo contra nosotros. Se lo hizo a Jesús, una persona. Una persona, por eso te acuerdas cuando Jesucristo dijo, pasar ustedes benditos de mi Padre, porque cuando estaba preso, cuando estaba desnudo y enfermo, en la calle, sin ropa, sin nada, y cuando estaba enfermo, ustedes me dieron de comer, me fueron a visitar, etcétera, y le dijeron, ¿cuándo te vimos así? Bueno, cuando lo hicieron por uno de estas personas, lo hicieron por mí. ¿Te das cuenta la identidad? ¿Te das cuenta que somos un cuerpo en Cristo Jesús y que hay que entender verdaderamente que Dios, Jesús, está en la unidad? Por eso acuérdate que dijo, donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes, porque eso es lo que hace la iglesia. La iglesia no es una persona, la iglesia es el conjunto de personas creyentes en Cristo Jesús. Por eso dijo, donde están dos o tres o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo. No significa que si yo estoy solo en mi casa, Jesús no está conmigo. No, claro que está conmigo, porque Él prometió estar conmigo y Él prometió nunca dejarme y abandonarme. Pero Él está hablando del principio como iglesia, cuando nos reunimos. Por eso es importante reunirnos, ¿ok? Versículo 5 le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hay que entender una cosa. ¿Por qué Pablo estaba temblando o Saulo estaba temblando? Si él perseguía a Jesús, hace unos momentos estaba matando cristianos, estaba diciendo al sacerdote, dame cartas para ir a arrestar a más personas, esto y que lo otro. Bueno, hay un testimonio de una persona que era musulmana, que era miembro de, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llaman estas organizaciones que eran terroristas y todo ese tipo de cosas? Bueno, lo puedes encontrar en YouTube, lo puedes encontrar en TikTok, sale el video de esa persona donde dice que él era terrorista, él era musulmán y que vino a conocer a Cristo Jesús porque un día de estar de terrorista y persiguiendo cristianos, Jesús se le apareció y le dijo casi lo mismo, ¿por qué me persigues? Y le dijo el terrorista, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús. Y dice que el terrorista o esa persona, el exterrorista, que tan pronto le dijo, yo soy Jesús, él dijo, estoy en problemas. Y él se sintió tan indigno, pero Jesús lo abrazó. Y cuando Jesús lo abrazó, él empezó a temblar y a estar así, porque estaba experimentando algo que nunca lo había experimentado. Y era el poder restaurador de Cristo Jesús en su vida. Si te acuerdas, o se pueden acordar ustedes, cuando le dieron su vida a Cristo Jesús, y cómo en ese momento caímos de rodillas porque estábamos reconociendo a Jesús en nuestro corazón. Bueno, lo mismo le pasó aquí a Pablo, a Saulo. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él estaba reconociendo a Jesús porque lo vio en una visión. Pero más que verlo, Pablo entendió que era Jesús, no porque le dijo yo soy Jesús, sino por toda la santidad, todo el amor que radia Jesús hacia la vida de las personas. ¿Ok? Entonces dice aquí, por eso dice en el versículo 3, la parte final, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ese resplandor es todo lo que radia Jesús, su santidad, su amor, su justicia, donde tú te sientes indigno, te sientes
necesito salvación porque soy indigno de Dios. Amén. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí lo está reconociendo como Señor. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Él confió en Jesús e hizo lo que le dijo. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Te das cuenta que esas personas no vieron a nadie, solamente escucharon la voz? Entonces, estas personas no habla de su conversión, solamente Saulo. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Te das cuenta la similitud de 3 días con la muerte de Jesucristo que estuvo en el infierno eh, em, proclamando que Él era el Señor y Salvador y que Él venció la muerte esos 3 días? Bueno, le dijo a Satanás, tú no ganaste, aunque tú me mataste, no ganaste, gané yo. Eso fue lo que le dijo. Bueno, y en estos 3 días, sin ver y no comió nada. Versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Quiero que entiendas que Jesús se le apareció a Saulo, en una visión porque las otras personas no vieron a Saulo, perdón, no vieron a Jesús, solamente Saulo, escucharon la voz. Bueno, aquí a Ananías también se le apareció Jesús en una visión, ¿ok? Nosotros cuando vemos el mundo espiritual, lo vemos a través del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos entender las cosas espirituales a no ser por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros con nuestro espíritu y nos abre el entendimiento para ver esa visión, ¿ok? Entonces, aquí es importante y le dijo, heme aquí, Señor. ¿Te acuerdas Isaías que le dijo, ¿a quién enviaré? Y le dijo Isaías, heme aquí. ¿Te acuerdas también cuando Samuel estaba chiquito y 3 veces se le apareció la voz de Jehová y fue corriendo con el sacerdote Elí y le dijo, pensando que le hablaba Elí, que oía la voz Samuel, y él iba corriendo con el sacerdote Elí y le decía, aquí estoy. Hasta la segunda vez el sacerdote Elí le dijo, ¿sabes qué? No te está hablando Jehová. Cuando te vuelvas a escuchar esa voz, dile, heme aquí. Esto que estamos viendo aquí de heme aquí tiene que ver con lo mismo de Isaías, tiene que ver con lo mismo de Samuel, tiene que ver también con el llamado de Dios en nuestras vidas. Es bien importante que cuando Dios empiece a hablar a nuestras vidas para que hagamos algo, nosotros estemos dispuestos a hacerlo y decirle, heme aquí. Heme aquí significa una rendición total a lo que Jesús está diciendo. Versículo 11. Y el Señor bueno, aquí también hay que entender que había entonces un discípulo, fíjate, había un discípulo, no era ni apóstol, no era ni profeta, era un discípulo. Hay que entender que Dios no solamente usa a los pastores, profetas, maestros y evangelistas, Él utiliza también a cualquier persona. Por eso un pastor no es más importante que un discípulo, por eso un maestro tampoco es más importante que un discípulo, un apóstol. Nos han vendido la idea que los apóstoles, los pastores, no. Claro que dentro de la iglesia tenemos una jerarquía que Dios nos ha dado para administrar bien la iglesia y enseñar el cuerpo de Cristo Jesús a crecer en Cristo Jesús. Pero al final de cuentas, todo el cuerpo de Cristo Jesús somos un mismo cuerpo. Entonces, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, a Ananías, y él respondió, heme aquí. Otra cosa que Dios siempre me ha hablado, si tú quieres visiones de Dios, tienes que pedirle a Dios, Señor, dame visiones, pero también tienes que estar disponible. Si todo el día andas de aquí para allá y para allá y para acá y no separas tiempo para buscar de Dios, es difícil que venga una visión a tu vida. Si todo el día andas corriendo y como Marta, y no estás como María, es difícil que venga una visión a tu vida porque no estás disponible para el Señor. Nosotros tenemos que hacernos disponible. Y si le estamos pidiendo al Señor que nos dé una visión y Él habla a nuestro corazón y nos dice, ponte a orar, nosotros tenemos que decirle, heme aquí y yo me pongo a orar. Y si me quiere dar una visión, gloria a Dios. Si no, no pasa nada. ¿Ok?
Aquí podemos ver la visión, que esta visión es lo que dice de los dones espirituales, ¿ok? De los dones espirituales, ahorita vamos a entender cómo viene esa visión con una palabra de sabiduría y una palabra de conocimiento. Fíjense lo que dice ahí, versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Primero, Saulo estaba orando. Saulo no se quedó con qué pasó, qué habrá pasado, no sé. Saulo empezó a buscar de Dios y empezar a orar y decir, eso que vi de Jesús, necesito conocer más. Y él empezó, en lo poco que sabía, él empezó a orar con Dios. Por eso Jesús tuvo que mover rápidamente a Ananías para decirle, ve, bueno, este versículo 11 que le dijo en una visión, levántate y ve a la calle que se llama, es algo que está pasando porque le está diciendo, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí él ora. Es algo que está pasando en tiempo presente, ¿ok? En los dones del Espíritu Santo, cuando lleguemos al capítulo 12 de Corintios, vamos a entender que las manifestaciones del Espíritu Santo, las que son de revelación, que son palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritu, ¿ok? Aquí podemos entender que Ananías está operando bajo estos tres dones, porque toda visión es un discernimiento de espíritus, ¿ok? A veces las personas piensan que el discernimiento de espíritu es para ver demonios. No, señores, el discernimiento de espíritu no es para ver demonios, tiene que ver con más para ver las cosas de Dios. Por ejemplo, tú ves el libro Apocalipsis y todo lo que Juan describe. Describe 5% cosas del demonio nada más que dice que vi al falso profeta y esto y que el otro, nada más. Pero el 95% describe las cosas de Dios, ¿cierto? Bueno, entonces el discernimiento de espíritu no es como unas personas dicen, es que vi un demonio y que eso no es para eso Dios lo hizo. Dios hizo el discernimiento de espíritu para que nosotros tuviéramos revelaciones, visiones, perdón, de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, ¿ok? Entonces, aquí vemos que Ananías operó en el discernimiento de espíritu, pero también como es algo presente, en el versículo 11 le está diciendo, él ora aquí. Entonces, él está orando, es algo que está pasando en tiempo lineal presente. Eso significa que es una palabra de conocimiento. Jesús le está dando a conocer por medio del Espíritu Santo lo que está pasando para que él pueda entender. Eso se llama palabra de conocimiento. ¿Ok? Versículo 12 y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí está hablando de Pablo, que Saulo, perdón, que no le cambié el nombre, que Saulo estaba orando y que había visto una visión eso. Bueno, estaba viendo Saulo una visión a futuro que iba a pasar en la vida de él. Eso se llama palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría tiene que ver con las cosas que Dios nos está hablando a futuro, nos está revelando los designios de Dios. Por eso la sabiduría, porque la sabiduría de Dios nos está mostrando lo que Dios quiere hacer. ¿Ok? Versículo Dice, y versículo 12, y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13, aquí hay que recordar que Saulo estaba orando y Ananías estaba dispuesto. Hay que entender que siempre hay una persona que está buscando de Dios en su corazón para que algo le sea revelado. Aquí vamos a ver que Saulo era una persona que no conocía nada de Jesús, ¿cierto? Se estaba convirtiendo. Y vemos que Ananías era una persona que conocía de Dios, ¿ok? Que era un discípulo. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, normalmente las revelaciones y visiones que Dios nos da tiene que ver mucho con, digámoslo, con personas que son, que están, digámoslo, que no son convertidas al cristianismo, que se están convirtiendo o que están en ese proceso de crecimiento. En algunas otras ocasiones, Dios nos da visiones en nuestras vidas para algo que Dios quiere hablar fuertemente a nuestras vidas, ya sea para quitar algo o para algo que viene enseguida. Pero
La Biblia nos dice que Dios nos habla por medio de visiones, Dios nos guía por su Espíritu Santo y Dios nos habla por su palabra. Nosotros tenemos que orar, buscar de Dios. Y cuando nosotros estamos buscando a Dios, Él empieza a hablar. Muchas personas siguen las visiones, es decir, le piden, Señor, dame una visión para esta cosa de mi ministerio, o dame una visión para tener confirmación de esto, o dame esto, y se la pasan, dame una visión. Están buscando tanto una visión que a veces Satanás se mete a las mentes y los engaña, que no es una visión espiritual. Es una cosa creada en sus mentes por escuchar las mentiras. Si Satanás engañó a Eva y a Adán, que estaban pegados con Dios, mira, te voy a decir cómo la engañó. ¿Te acuerdas que cuando estaba con el fruto y le dijo, con que ustedes no pueden comer de los árboles? Y le dijo, no, de los árboles sí podemos comer, pero de ese árbol que está allá no podemos comer. Y le dijo, sí, ¿sabes por qué no quieres comer? ¿Por qué no pueden comer? Porque el día que coman serán igual a Dios y se le abrirán los ojos. Entonces, imagínate la mujer cuando dijo, seré igual a Dios. Ella se sintió en el lugar de Dios. Ella dijo, yo puedo mandar, todo esto es mío. O sea, ella se proyectó y vio en una mentira. Y cuando ella escuchó al diablo, el diablo trabaja en el alma y en el cuerpo. El diablo no puede trabajar en el espíritu porque el espíritu es de Dios. Solamente aquellas personas que no conocen a Cristo Jesús es diferente. Pero las personas que conocemos a Cristo Jesús, el diablo no puede trabajar en nuestro espíritu. El diablo se mete en el alma y empieza a proyectar cosas en la mente y nuestra mente se queda cautiva. Es lo que dice Timoteo, ¿no? Que algunos están cautivos en el lazo de su mente, ¿verdad? A la voluntad del diablo, ¿ok? Bueno, entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando, Señor, dame una visión para mi ministerio, dame una visión para esto. Yo siempre les he dicho al Señor, no busques visión, busca a Dios. Y si Dios te da una visión, qué bueno. Si Dios no te da una visión, tiene su palabra. Y si Dios no te está hablando por medio de su palabra, métete más en oración y vas a encontrar lo que yo llamo el semáforo de Dios, que es la paz de Dios en tu corazón y si Dios te dice, haz esto y yo tengo paz, yo lo tengo que hacer sin importar que Dios me dé una visión o no. He conocido cientos de cristianos que no hacen nada porque están esperando una visión, una palabra de Dios, cuando Dios ya les habló su corazón y tenemos una paz inmensa para hacerlo. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, Ananías le está diciendo, Señor, se me hace que te estás equivocando. Pues, ¿cómo quieres que yo vaya si este hombre es malo y si voy me va a matar? Este, ya me imagino a Ananías, mándame mejor un profeta que me lo confirme. Ya me imagino, mándame al pastor fulanito tal que venga y me confirme. ¿Sí me explico? Versículo 15, y el Señor le dijo, ve. Aquí vemos que Jesús le está dando una palabra de sabiduría a la vida de Saulo. Le está diciendo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí hay que entender varias cosas. El versículo 15 le está diciendo, yo tengo un propósito para la vida de Saulo. Y es este propósito. En otras palabras, Dios tiene la intención de revelarte el propósito en tu vida. Si tú eres cristiano y tienes 3, 4, 5 años en el Señor y no conoces el propósito de Dios en tu vida, déjame decirte, sal de la iglesia en la que estás porque estás entretenido y no estás creciendo en el propósito que Dios te ha dado. Las iglesias hoy en día son muy buenas para entretener, muy buenas para entretener, pero no levantan a las personas a que cumplan con excelencia la razón de su existencia. Todo lo que hacemos en la vida es para vivir para Cristo. Nos han engañado que tenemos que vivir la vida para nosotros. Nos han engañado que aún como cristianos yo tengo que seguir la vida. Y eso es una mentira. Yo no tengo que seguir la vida del mundo. Yo tengo que buscar el propósito de Dios.
y ir creciendo gradualmente en ese propósito de Dios. Y cuando yo voy creciendo en ese propósito de Dios, dice la Biblia que el que fue poco, fiel en lo poco, en lo mucho lo será. Dice que el que tenía una mina y la escondió, no le dio nada, pero el que tenía dos, le dio tres, y el que le dio cinco, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esto es de ir creciendo en fidelidad. La palabra de Dios dice en Corintios, creo que es Corintios, no me, sí, pues, déjame ver si es esta palabra rapidísimo. Es en Primera Corintios, creo, capítulo 4 versículo 1 dice, así pues ténganos los, fíjate bien, así pues ténganos los hombres, hablando de los cristianos, hombres y mujeres, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No dijo los pastores, los evangelistas. Está hablando de que todo el cuerpo de Cristo Jesús, y lo puedes encontrar porque en el capítulo 3 habla de que todos somos colaboradores y que todos somos de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces está diciendo ahí, todos somos administradores. Pero ahora bien, yo sé que todos son administradores, pero todos se quieren creer jefes. Hay muchos jefes y pocos indios, dicen. Por eso dice Pablo en el versículo 2, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y ahí tú empiezas, pero ¿cómo me vuelvo un administrador? Y luego te vas a las cartas de Timoteo y empiezas a ver los requisitos que necesita una persona. Olvídate del obispo. Son requisitos de liderazgo que Dios demanda, es decir, un cristiano maduro. Esos requisitos que Dios demanda en Timoteo son para convertirnos en un cristiano maduro, para empezar a ejercer un ministerio. Mientras yo me preparo, mientras yo busco, he conocido cientos de personas que Dios les habla y les enseña su propósito y salen corriendo a hacerlo sin prepararse, sin discipularse, sin nada. Y Dios le está diciendo, te mostré eso no para que salgas corriendo, sino para que te vayas preparando en todo esto. Dios siempre te muestra el A y el punto B a donde vas a llegar. Aquí le dijo Pablo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. O sea, le está diciendo, este no va a predicar a los de Israel, va a ir a los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Segundo, aquí dice instrumento escogido. Cuando la palabra dice escogido, no significa que a este escogió y a este no, a este sí y a este no. La palabra escogido tiene que ver con lo mismo de predestinados. Toda la raza humana, todo el ser humano está predestinado a venir a Cristo Jesús, porque Él quiere que toda la humanidad se salva. Eso es lo que dice Timoteo, en Timoteo, ¿ah? Que todo, Él quiere que no perezca ninguno, sino que todos vengan, procedan al arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, toda la voluntad, todas las personas están predestinadas para venir a Cristo. Pero solamente las personas que escogen venir a Cristo están caminando en el camino donde Cristo nos escogió, porque Cristo escogió toda la humanidad para que venga a Él. Pero la humanidad es la que no escoge a Cristo. ¿Me explico? Bueno, entonces toda la humanidad que estamos en, todos, más bien todos los creyentes que hemos creído en Cristo Jesús, somos escogidos. De hecho, dice la Biblia en Pedro que somos reyes y sacerdotes y embajadores, ¿no? Príncipes. No dice que los pastores evangelistas, dice todos. Entonces, usted es un rey, un sacerdote, un embajador. Usted es escogido por Dios. Y lo le dijo, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Por mi nombre. Yo siempre le he dicho, muchas personas pueden hablar de Dios. Y Dios no tiene nada de malo, se enoja. Y no se enoja porque hablemos de Dios. Pero Dios quiere que hablemos de Cristo. Porque Cristo, cuando tú mencionas el nombre de Cristo, es donde las personas que no son cristianas y las personas que están dominadas bajo el diablo se enojan y también es donde las personas son liberadas. Versículo 17, fue entonces Ananías, vamos a ponerle en nuestra Biblia, fue Ananías a tiras y a tirones, regañado y enojado y dijo, pues yo, ¿para qué voy? Me va a matar y esto y que el otro, ¿verdad que no? Ananías tuvo que tener fe para creer que lo que le estaba hablando Jesús era verdad. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te está hablando tu vida y tú no tienes fe para creer que lo que Él te está hablando es lo que va a pasar? Y estás todo preocupado y todo angustiado. Te ahorrarías muchas canas, muchos desvelos, muchas arrugas. Muchas personas me dicen, pastor, ¿por qué usted se ve? ¿Cuántos años tiene? Yo le digo 46. Una vez una persona me dijo, oye, pues, ¿cómo te ves tan joven? ¿Tienes pacto con el diablo? Le dije, no, no, yo soy de Cristo Jesús, le dije. Primero, el Espíritu Santo vivifica mi cuerpo mortal
para ver uno más joven. Es bíblico. Sara, dice la Biblia que tiene 80 años y el faraón la veía como de 20 o 30 o 40, que se veía muy guapa, ¿cierto? Bueno, el Espíritu Santo vivifica nuestro cuerpo mortal. Eso es lo primero. Segundo, he aprendido a no estresarme, he aprendido a no preocuparme porque he aprendido a dejar mis preocupaciones en manos de Dios. Hoy en día vemos que el estrés mata a muchas personas. Inclusive he visto que muchos pastores han muerto por el estrés, por no aprender a depositar su plena confianza en Cristo Jesús. Dice, versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, ¿te das cuenta? Antes Dios ya le había revelado, es tu hermano, ya se convirtió. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué bonito. A veces oramos por las personas para que reciban a Cristo Jesús, pero no oramos por la llenura del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Cuánto tiempo duró Pablo para bautizarse? Puedes alegar que 3 días, pero desde que Ananías fue, pasó el tiempo así. Y a veces vas a una iglesia y la persona se convierte a Cristo Jesús y se quiere bautizar. Le dice, no, no, te tienes que esperar porque tienes que hacer un curso de discipulado, tienes que hacer esto. Pamplinas, vamos a encontrar en la Biblia lo que encontramos con el funcionario etiopí que vimos en el capítulo pasado, que tan pronto conoció a Cristo, se bautizó. Saulo tan pronto conoció a Cristo, se bautizó. Cornelio y su familia tan pronto conoció a Cristo y se bautizó. El carcelero en Hechos 16 tan pronto conoció a Cristo y se bautizó con toda la familia. Eso no implica que después de bautizado no deba de tomar un curso de discipulado, usted tiene que aprender a discipularse. Y más que un curso de discipulado, yo les he enseñado que el discipulado no es un curso, sino es someterse a los líderes de la iglesia que con amor lo corrigen, lo disciplinan y lo enseñan. Toda persona que no se somete a esas autoridades está reprobando los cursos de discipulado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén? Y a los que invocaban este nombre, acuérdate, el nombre de Jesús. Porque tú podías hablar de Dios, pero decías Jesús y los judíos se prendían. Que este que vino para acá para llevarlo preso ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Se das cuenta qué es la evangelización? La evangelización no es tu testimonio, no es mi testimonio, aunque sirve para llevar a personas. La evangelización correcta, nuestro testimonio, ayuda a llevar personas. Pero al final de toda evangelización, tenemos que demostrar a las personas que Jesús es el Señor, que Dios se hizo humano en la forma de Jesús, vivió una vida santa y murió por nuestros pecados, porque tú y yo éramos pecadores y necesitábamos salvación. Y que al morir, Él venció la muerte de Satanás y a todos. Por eso Dios lo resucitó. Lo resucitó porque Dios estaba autorizando o dando el visto bueno de que Jesús había vivido una vida sin pecado. Y al resucitarlo se sentó a la diestra de Dios Padre y que de nueva cuenta vendrá por nosotros. Eso es predicar que Jesús es el Señor. ¿Ok? Saulo escapa a los judíos, versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en un consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban a las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro y descolgándose de una canasta. ¿Te das cuenta que Pablo estaba dispuesto a morir por Jesús? Digo, si yo mataba a cristianos, ¿cómo no voy a estar dispuesto a morir por Jesús? Una hermosa actitud que tú y yo debemos de tener en cuenta. Ojo, en el versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo. Pastor, usted nos ha dicho que como una persona, la Biblia misma dice que un neófito no puede predicar de Cristo. Pablo no era un neófito. Pablo conocía las escrituras.
Pablo era celoso de la Torá. Pablo conocía las profecías. Es decir, todo el Viejo Testamento, Pablo lo conocía. Y cuando se le reveló Jesús, todo el Viejo Testamento que estaba dentro en su mente empezó a hacer clic y se empezó a bajar en su corazón para comprender de Cristo. Por eso él se esforzaba por enseñarles que Cristo era el Señor y se iba a los capítulos. Me imagino él buscando en Isaías donde hablaba de Cristo y dice, mira, aquí habla. ¿Te das cuenta que Pablo no era un neófito en las Escrituras? Era un neófito en Cristo, pero no en las Escrituras. Versículo 26, gloria a Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces en las iglesias he visto personas que son populares, pero son neófitos, y los ponen a dar un testimonio, los ponen a predicar, y tú dices, ¿cómo lo ponen a predicar si una persona es un neófito? Tiene 3, 4 meses en el camino del Señor, y ya lo pusieron a predicar, y ya hicieron esto, esto y que el otro. Cuando llegó a Jerusalén, y a veces las personas dicen unos disparates, porque no son cristianas con conocimiento. Cuando llegó a Jerusalén, gloria a Dios, gloria a Dios. A ver, el Espíritu Santo me está hablando de algo más. Hay que tener cuidado de poner personas neófitas a predicar la palabra de Dios. Hay que también decirle a las personas neófitas que están llevando, neófitos significa nuevas en Cristo, que están siendo neófitas y llevando la palabra de Dios, que se esfuercen por estudiarla, que se esfuercen por buscar de Cristo. Y si en un momento alguien los invita a predicar una palabra de Dios, que los invite, pero que la persona ore y que el Espíritu Santo le hable y le diga, ve o no ve. La mayoría de las personas no ora, de los creyentes, solamente se va como el borras. Y muchas veces el Señor te dice, ¿y a qué horas oraste? ¿A qué horas me preguntaste? ¿Verdad? Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Valerosamente es con denuedo. Valerosamente, no en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Vuelvo a repetir, nosotros no somos perseguidos por creer en Dios. La Biblia dice que los demonios saben que existe Dios. Somos perseguidos por el nombre de Cristo, porque Dios todo lo sujetó al nombre de Cristo. Hoy en día, a una persona del mundo le puedes hablar de Dios y piensa que le estás hablando del universo o de el Dios de los musulmanes o otro Dios. Para ellos, ese es el Dios. Para nosotros es Cristo. Somos perseguidos por el nombre de Cristo. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente, o sea, con denuedo, en el nombre del Señor. ¿Te das cuenta otra vez? Hablaba de Cristo en el nombre del Señor. Disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí hay dos cosas bien importantes. Primero, una iglesia debe caminar en el temor del Señor. Hoy en la mañana hice una publicación de qué es la sabiduría. La Biblia dice que la sabiduría es el principio perdón, el temor es el principio de la sabiduría. ¿Ok? El temor a Dios, no el miedo, sino la reverencia. ¿Qué significa sabiduría? Sabiduría significa aprender a ver la vida como Dios la ve. Y cuando yo entiendo cómo Dios diseñó la vida, los principios y las cosas que Él dijo, los mandamientos, las ordenanzas, entonces veo toda la sabiduría de Dios y no me queda más que someterme a eso. ¿Ok? Aprender sabiduría significa aprender a ver cómo Dios hizo la vida y por lo cual
Yo reconozco que soy insignificante y Dios es Dios, hizo todo sabiamente. Y yo, ¿quién soy para decirle, Señor? Pues, creo que te equivocaste, hiciste 3 géneros, ¿verdad? El homosexual. Y no es así. Dios hizo hombre y mujer. ¿Quiénes somos tú y yo para decirle, Señor, te faltaron 4 o 5 géneros más que hoy ya descubrimos la humanidad, que están, ¿verdad? El género de transgénero, el homosexualismo, el pedófilo, te faltaron eso, Señor. Sabiduría significa aprender a ver la vida como Dios la hizo y la creó. Andar en el temor de Dios significa aprender a ser sabio. Es decir, yo he aprendido a ver la vida como Dios la diseñó. Por eso sé que no hay 3, 4 ni 5 sexos, solamente hay 2 sexos. Hay un hombre y una mujer. Por eso entiendo que fornicar y adulterar es malo. ¿Por qué? Porque Dios solamente nos dejó el sexo dentro del matrimonio. No antes, que es fornicación, ni dentro del matrimonio con otra persona. Eso se llama adulterio. Cuando yo comprendo eso, entonces yo camino en el temor del Señor. Cuando yo comprendo cómo Dios hizo la vida, que solamente es 2 géneros, hombre y mujer, no hay un tercer género ni cuarto género, entonces yo camino en el temor del Señor. Cuando yo entiendo que robar es malo, que incluso mentir para beneficiarme de cosas es malo, incluso cuando yo oprimo al pobre o a la viuda o a alguien, o me meto por ahí para robarle ciertas cosas, entonces yo estoy entendiendo que eso es malo, yo estoy caminando en el Señor. Cuando yo me aparto de eso y no lo hago, eso se llama temor, porque he aprendido a ver la vida como Dios la ve. Hoy en las iglesias no se predica tanto la santidad, que el resultado de entender cómo Dios hizo la vida, que es la sabiduría, y el practicarla es el temor, el resultado es la santidad. ¿Me explico? Entonces usted tiene sabiduría para caminar en el temor del Señor y se está santificando por la palabra que les he hablado y el Espíritu Santo. Hoy en día las iglesias hablan de todo, menos de vivir una vida santa, una vida bajo el temor de Dios. Hoy tú puedes ir a hablar y los 7 pasos para alcanzar el éxito. Tú puedes hablar y vente, vamos a una predicación de que Dios restaura familias. Para mí esto me causa mucha controversia. El Día de las Madres, ¿qué más? El Día del Padre, el día de X ciertos días, pero normalmente el Día de la Madre, todas las iglesias hablan de la madre. Se avientan una predicación donde tienen que hablar de la mamá. El Día del Papá se avientan una predicación del que tienen que hablar del papá. ¿Por qué el papá es importante? Y yo les digo, eso no es así. Ese día el hombre lo inventó para festejar al papá. Festéjelo como debe ser. Festejen al papá, festejen a la mamá. Si al final de la iglesia quieren dar una mención, hagan una mención. Lo importante es aprenderle, enseñarle a la gente a vivir bajo el temor de Dios en Cristo Jesús. Eso es importante. Enseñarles que nosotros tenemos que vivir una vida de sabiduría para caminar en ese temor que nos está santificando. Eso es lo que tenemos que aprender a vivir. No cursos de cómo ser una mejor persona, porque yo no quiero ser una mejor persona. Es más, yo no trato de ser una mejor persona, ni quiero ser una mejor persona. Pero pastor, ¿qué está diciendo? Yo dejo vivir a Cristo en mí, que Él es bueno. Y Él me hace bueno a mí si yo lo dejo manifestarle y le doy mi mente, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo. ¿Cierto? Yo no trato de ser una mejor persona. Si fuera por mí, yo me enojaría cada momento, pero como dejo obrar a Cristo en mí, entonces uno se pone tranquilo. ¿Me explico? Segundo punto, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Muchas iglesias no están siendo fortalecidas porque no está el Espíritu Santo en esa iglesia. ¿Y cómo va a estar el Espíritu Santo si no hablan de santidad, no hablan de temor a Dios, no hablan de crecer en la sabiduría de Dios? El Espíritu Santo no puede estar ahí. No, es que se manifieste esto que lo otro. No, señores, usted sube una canción y si una canción y está tocando el grupo alabanza y tiene 10 músicos donde un baterista, 3 guitarristas, trompetas y todo eso, claro, y empieza a cantar una canción de Marcos Witt, claro que va a llorar.
pero no va a llorar porque el Espíritu Santo está ahí, va a llorar por emociones, va a llorar porque es una persona controlada por emociones. Hoy en día he ido a muchas iglesias donde dicen, ay, el Espíritu Santo se movió bien bonito en la alabanza. Y yo le digo, no, señores, no fue el Espíritu Santo. Cantaron 3, 4 canciones que no son, que no deberían de ser en un culto. ¿Cómo vas a cantar una canción en un culto? Ya no soy esclavo del temor, ahora soy hijo de Dios. ¿Qué glorifica a Dios eso? En cambio, si usted te pone a cantarle a Dios y le dice, Señor, tú eres todopoderoso, tú eres grande, tú eres majestuoso, eso es otra cosa. Usted está exaltando a Dios. Las personas cuando van al culto dicen, ay, ya no soy esclavo del temor, se movió bien bonito el Espíritu. Eso no es el Espíritu Santo, no es, eso es una emoción. Es una emoción que una persona va a un servicio porque no tiene conocimiento de la palabra y se mueve por una emoción y no por una convicción basada en la palabra de Dios. No sabe ni cómo adorar a Dios. Si le preguntas a una persona, oye, estuvo bien bonita la adoración. No, señores, adoración no es eso. Adoración dice la Biblia en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, una persona nacida de nuevo en el espíritu y que está creciendo en el Espíritu Santo, caminando en la verdad de la palabra de Dios, por lo cual está caminando en la verdad de la palabra de Dios, tiene sabiduría y como tiene sabiduría y está caminando en la verdad de la palabra de Dios, tiene temor a Dios y como está caminando ese temor de Dios, se está santificando. Por eso el Espíritu Santo está ahí obrando en la vida de esa persona y lo está fortaleciendo. Tremenda enseñanza, ¿cierto? Tremenda enseñanza en estos 2 versículos que tenemos que aprender. Las iglesias están llenas de emociones y poco del temor de Dios y del Espíritu Santo. Es que se movió el Espíritu Santo porque el predicador me hizo llorar. No, señores, hay predicadores muy elocuentes, hay predicadores que Pablo dijo, hay muchos predicadores muy elocuentes, pero yo no voy a ir con elocuencia, yo voy a ir con el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando usted va con el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a hablar como Ananías y le dice, ve y dile a esa persona esto, y tú tienes que ir a decirle. Y Dios empieza a traer sanidad, Dios empieza a traer ciertas cosas, esto, aquel otro. Se empieza a mover el Espíritu Santo cuando las personas están caminando en eso y se están fortaleciendo y están creciendo en el Espíritu Santo. Fíjese, si no me cree, vea lo que dice el versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y ahí halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, y los cuales se convirtieron al Señor. ¿Te das cuenta? Cuando uno camina en el temor del Señor, empiezan a ocurrir milagros, prodigios, señales, porque están fortalecidos en el Espíritu Santo. Quiero que entiendas una cosa. Pablo aquí se bajó, Pedro dijo, Ananías, vamos a orar, vamos a hacer una cadena de oración. Déjame, le mando a la iglesia de tal fulanita y a la otra iglesia para que oren todos juntos, ¿verdad que no? Ay, vamos a orar. Y ahí está uno orando. Padre, te pido que la sanes. Padre, te pido que lo sanes. Padre, sánalo. Padre, sánalo. Así no es. Usted nunca va a encontrar en el libro de Hechos una oración de esas. Usted va a encontrar lo que dice aquí Pedro, que es lo mismo que le dijo en el capítulo 4, en el capítulo 3, en el capítulo 3, versículo eh, 7, tomándolo por la mano derecha, le levantó, perdón, el versículo 6, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Lo mismo que le dijo, aquí le dijo a Eneas, Eneas, levántate y anda en el nombre de Jesucristo. Lo que tenemos que aprender es a tener fe en el nombre de Jesús. Lo que tenemos que aprender es conocer qué es ese nombre de Jesús. No es un nombre para terminar la oración y decir, ay Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. No, estamos mal. Si nosotros hacemos eso, estamos mal. No estamos comprendiendo el nombre verdadero de lo que es Jesús. No estamos comprendiendo la magnitud de lo que Dios nos dejó en Cristo Jesús en ese nombre. ¿Por qué creen que al predicar ese nombre es donde pasan las cosas demoníacas, que el demonio se pone la fuerza? ¿Por qué creen? Porque, porque ese nombre contiene todo lo de Cristo Jesús que nos ha dado para ti, para mí. Es la autoridad que Dios nos ha dado. Tú y yo somos indefensos, no tenemos poder alguno. El poder del Espíritu Santo vive dentro de nosotros y se activa ese poder del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros cuando nosotros utilizamos la autoridad que Dios nos dio en el nombre de Jesús. No solamente por decir el nombre, yo tengo que conocer qué es esa autoridad
y tengo que creerlo, que Dios me ha dado esa autoridad. Por eso cuando hemos hecho liberaciones, una vez fui con unos 2 amigos a hacer una liberación una chava en un centro de rehabilitación que se manifestó el demonio y, y empezamos a orar y se manifiesta el demonio. Y tan pronto se manifestó el demonio, mis otros 2 amigos que no creen tanto como yo, ellos creen un poquito diferente en el sentido de liberación. Y la abordaron luego la muchacha y empezaron ahí, no podían sacar al demonio, no podían sacar al demonio, no podían sacar al demonio. Y yo también me pongo ahí con ellos a orar y le digo al demonio, en el nombre de Jesús, te vas ahora y te vas. Y saben que el demonio no se quería ir y me empezó a atacar, atacar, atacar. Cuando yo le pregunto a Dios, Dios, ¿por qué no podemos liberar a esa mujer? Dios me dijo, es que Adrián, tú no tomaste el control, lo tomaron ellos. Ellos no creen, ellos no tienen la misma conocimiento del nombre de Jesús. Porque yo le dije, Señor, siempre que he ido a liberar a una persona, el demonio sale corriendo rápido. No batallamos nada, se va rápido. No es porque yo sea alguien, sino porque he conocido lo que Cristo hizo en mi vida y he conocido lo que Él me ha dado y nos ha dado a todos los creyentes su nombre. Y ese nombre me respalda. Es todo. Si usted lo conoce, hace eso. Y Dios me dijo exactamente lo mismo. Es que el demonio se fue contra ellos porque ellos tomaron el control. Después de eso, volví a ir. La mujer fue libre. Lo digo para honra y gloria del Señor. No he batallado con echar fuera un demonio porque no soy yo. Conozco a Cristo Jesús y le digo en el nombre de Jesús, te tienes que ir, porque te tienes que ir. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Y la enfermedad se va. Claro que hay cosas atrás, por ejemplo, hay mujeres o hombres que no quieren que el demonio se vaya. Usted no puede correr un demonio si la mujer no quiere que se vaya, ¿cierto? Aquí en este caso la mujer sí quería, simplemente cuando orábamos por ella, pues se caía al piso y el demonio se manifestaba, pero ella quería, me explico. Hay cosas que hay que hacer, pero hoy en día es de que, renuncia a esto, renuncia a aquello, renuncia a lo otro. Y no es así, no es así. Yo siempre les digo, ese demonio sale cuando verdaderamente la persona quiere. Si la persona te va a decir, sí, renuncio, renuncio, pero en realidad no lo quiere, no está pasando nada. Amén. Versículo, quiero que vea el versículo 34. Y le dijo Pedro en ellas, Jesucristo te sana, Jesucristo, no yo, ni tú, ni el pastor, Jesucristo te sana. Le dijo bien fácil, levántate, haz tu cama, y enseguida se levantó, le dio una orden. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia, en Sarón, y los cuales se convirtieron al Señor. Gloria a Dios. Dorca resucitada, otro milagro, cuando la gente de Dios camina en el temor de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Había entonces Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada le pusieron una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, la enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ella, y cuando llegó la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. ¿Se da cuenta? Las personas estaban llorando, los discípulos estaban llorando, en lugar de confesar el nombre de Jesús para que se levantara. Aquí lo entendemos, tal vez no tenían tanto conocimiento, no tenían la palabra de Dios como hoy en día la tenemos, estaba siendo escrita. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, se da cuenta que Pedro sacó a todos. ¿Te das cuenta que fue lo mismo que pasó en Marcos capítulo 9, cuando la persona fue y le dijo, ve porque mi hija está enferma? Y que Jesús, en ese momento se le atravesó la mujer del flujo de sangre, termina con la mujer del flujo de sangre, va a la casa y están los bautistas todos llorando, y Jesús manda a sacar a todos y los sacó, y les dijo el padre, cree porque tu hija no está muerta. Aquí está haciendo lo mismo Pedro. Pedro dijo, yo tengo que sacar la incredulidad, y son hermanos que están incrédulos ahí, que no tienen un conocimiento. Yo tengo que sacarlos porque estos, en lugar de creer que Jesús puede sanar, liberar, restaurar a una persona, están llorando, ya la están enterrando. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviendo el cuerpo dijo, Talita, levántate. Cuando Pedro oró, no significa que oró para que fuera Dios, levántala, significa que él oró para decirle, Padre, guíame, enséñame. Señor, aquí estoy esperando la manifestación de tu Espíritu Santo.
Y ella, fíjate, y volviéndose el cuerpo, dijo, Talita, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope y en casa de un cierto Simón Curtidor. Amén. Vamos a ponerle aquí pausa porque creo que va a ser la hora. Después se pasa, ya no puedo subirlo. Alma, ¿puedes quitar la grabación?